Ciencias de la Educación, Dalia Bustamante, la vicedecana de la Facultad de Ciencias de la Educación, la magíster Marta Herrera, y la directora de Investigación y Posgrado, Migdalia Suira. También queremos mencionar algunos profesores que han estado con nosotros durante este caminar. Podemos mencionar la profesora Marta Evans, la profesora Judith Aguilar, la profesora Jessica González, el profesor José Wilbao y el profesor Gilberto Castillo. Adicional a nuestro coordinador de carrera, Seferino Moreno. Como siguiente punto, tenemos el placer de presentar al primer expositor de la mañana, al licenciado Darby Sánchez, licenciado en Química y en Docencia Media Diversificada de la Universidad de Panamá, profesor de Química por más de 20 años en las escuelas particulares y actualmente en el Instituto Comercial Panamá. Miembro del Cuerpo de Bomberos de Panamá por más de 25 años. El licenciado nos expondrá el tema Educación virtual obligada en Panamá, experiencias a nivel universitario. ¿Estaban nuestras universidades preparadas? Listo, Darby. El escenario es suyo. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias, Ilma. Gracias, Misael. Mi saludo cordial al profesor Gilberto y a los otros profesores de la Universidad de Panamá que nos acompañan, a las autoridades universitarias. En primer lugar, quisiera agradecer a Dios la oportunidad que nos brinda de estar aquí reunidos todos en esta hermosísima actividad. Como ya dijeron, pues mi nombre es Darby Sánchez, soy químico graduado de la Universidad de Panamá, docente en educación media desde hace más de 20 años, elaborado en colegios particulares y en colegios oficiales. Esta mañana les voy a hablar acerca de la realidad que hemos vivido durante estos 2 últimos años. Quiero hacerlo de una manera coloquial, quiero plantearlo en base a la experiencia que hemos tenido durante estos 2 años laborando en una escuela secundaria. Y también quiero plantearlo desde el punto de vista universitario en la oportunidad que tuve de hacer la práctica profesional estas 3 semanas últimas, para que veamos la diferencia, que no es gran cosa, que es lo que vamos a mencionar en algunos momentos. Así que vamos a iniciar. Gracias. Muy bien. Es a mediados de los años 90 cuando aparece esta modalidad de enseñanza en países como Inglaterra, Nueva Zelanda, donde se hacía muy difícil la escolarización en áreas de baja densidad. Si bien es cierto, la educación a distancia es mucho más antigua, muchísimo más antigua. En Panamá, a nivel de la educación inicial, premedia y media, pues no existía ningún plan y no se vislumbraba en el horizonte ninguna posibilidad de hablar de educación virtual. Tuvo que llegar la pandemia del virus del COVID-19 y entonces nos vimos obligados, tuvimos que entrar, sí, de sopetón, como dice uno en forma coloquial, y entrar en esta nueva realidad de enseñanza. La siguiente, por favor. ¿Estábamos preparados? Pues definitiva y absolutamente no. La siguiente, por favor. Ahora sí. Hablamos de que tuvimos que dar un gran salto. Mucho más que un salto lo que hicimos a nivel de secundaria. Cuando se cerraron las escuelas, el primer método que utilizamos para comunicarnos con nuestros alumnos fueron grupos de WhatsApp y correo electrónicos. Así que definitivamente no estábamos hablando de modalidad virtual, estábamos dando clases a distancia.
Simplemente por medio de WhatsApp estuvimos enviando algunas asignaciones, algunos trabajos, algunas cosas, y los estudiantes entonces nos devolvían las actividades y así las estuvimos evaluando. La que sigue, por favor. Pero rápidamente muchos docentes tuvimos que empezar a innovar. Saltamos, en mi caso, por ejemplo, saltamos a hacer en vivos en Instagram. Yo conocía la aplicación de Instagram para subir las fotos con la familia, en la playa, en el parque y todo lo demás. Pero hasta ese momento yo no sabía que se podía hacer una transmisión en vivo. Y fue una experiencia verdaderamente bonita. Ahora lo reconozco así cuando veía a mi esposa ayudarme a colocar el teléfono, a mi hijo que también me estuvo ayudando en eso. Y entonces yo me coloqué en la lavandería de la casa. Conseguí un tablero que pudimos conseguir en las horas esas que podíamos salir a comprar comida. Y entonces empecé a hacer mi primer live en Instagram. Yo invité a mis estudiantes del Instituto Comercial Panamá. La magia de las redes sociales es que eso no se queda allí. Y en mi primer en vivo tuve 250 estudiantes conectados. No solamente los de mi colegio, sino de otros colegios. Así realicé cuatro en vivo en Instagram durante esa época, cuando se cerraron las escuelas. Y en la última tuve 300 y tantos estudiantes. Ya se habían conectado estudiantes del interior del país. Así que fue una experiencia bien interesante y bien bonita. Sigue, por favor. Un problema que tuvimos en ese entonces fue que tuvimos que empezar los profesores necesitamos más herramientas para poder dar nuestras clases. Sucedió algo impensable en ese momento. Uno iba a los lugares donde venden estos aparatos de tecnología, computadoras, teléfonos, tablets, y no había. Se acabaron las computadoras. Te decían, llegan tal día, y los estudiantes tuvieron también este inconveniente. Así que tuvimos que hacer una inversión para poder trabajar. Sigue, por favor. Aquí viene un segundo problema que tuvimos durante todos estos años. Conectividad. Los estudiantes no tenían acceso. Muchos padres de familias habían perdido los trabajos. Y lo poco que se podía conseguir a través de los vales y a través de lo que se podía conseguir era para comer. Así que pensar en que tuvimos estudiantes que simplemente no se pudieron conectar en las primeras semanas porque no había. Aún hoy, esta información es relativamente reciente. Aún hoy tenemos 40% de panameños sin acceso a Internet, lo cual, pues después de 2 años de pandemia es como impensable. La mayoría de estos panameños que no tienen acceso a Internet son estudiantes de secundaria o de universidad. Continuamos. También podemos ver aquí yo lo digo así, una subcategoría muy incómoda, que no debiera existir, que no debiéramos hablar de ella, pero la accesibilidad en los colegios particulares fue bastante buena. En los colegios particulares los chicos se conectaban desde las 7 de la mañana hasta las 12 del día. Por internet estuvieron dando clases relativamente regular. Sin embargo, en la escuela oficial, nosotros tuvimos un cambio, allí sí hubo un cambio verdaderamente radical, porque en el caso de química, que es la cátedra que yo doy, pasamos de 5 horas semanales a dar 1 hora semanal, no 1 hora reloj. Estoy hablando de hora clase, de 35 minutos. Se puede aprender química en 35 minutos a la semana. Ya eso sería tema para otro webinar. Sigue, por favor. Así pues, en tiempo récord, que es algo que hay que valorar, que es algo que hay que hacer una mención honorífica. En tiempo récord,
casi 3 meses y medio, 4 meses y medio después que entramos en pandemia, el Meduca lanza la plataforma Esther y lanza las clases virtuales en, en la plataforma de Microsoft Teams, pero hablemos de Esther. Esther pues fue una plataforma que subió material básico de matemáticas, química, biología, física y español. Yo fui uno de los que me quejé en su momento de que el material era demasiado básico. Ahora uno mira para atrás y me pongo a pensar, bueno, sí, era básico, pero era lo que podíamos tener en ese momento. Lo que sucede es que muchos profesores estuvimos pensando que a pesar de que habíamos hecho un cambio drástico de lo presencial a lo virtual, estábamos pensando exactamente como si queríamos dar nuestras clases como si estuviésemos dando clases presenciales. Ese fue un error mío. Yo quería cumplir con este objetivo, con este otro objetivo. Y esos objetivos no los lograba ver en esta plataforma. Pero sí es importante mencionar aquí que la plataforma, sí, ahora que analizamos uno haciendo la retrospectiva de una plataforma que incluyó detalles como la gamificación. Fue muy interesante ver a los estudiantes que en su mayoría son adictos, entre comillas, a las cosas tecnológicas, y entonces verlos a ellos jugando para aprender química. Fue bastante interesante esa aplicación que utilizó Meduca con la aplicación Esther. Así apareció entonces Teams. Pasa a la que sigue, por favor. Prácticamente al mismo tiempo apareció Teams en las escuelas secundarias. Algunas otras escuelas y universidades ya lo tenían, que es lo que voy a mencionar ahorita más adelante. Pero con Teams pues vino otro hándicap, digámoslo así. Los docentes, la mayoría de los docentes, tanto a nivel secundario como universitario, en el caso de la universidad, pues tal vez de repente el porcentaje será menor, pero para la mayoría de los docentes no teníamos la menor idea de cómo usar una plataforma. Porque como dije al inicio, nosotros en nuestro querido Panamá no se vislumbraba en lo más mínimo que se iban a cerrar las escuelas, y nadie vislumbraba eso, por supuesto, que las escuelas se iban a cerrar y que íbamos a quedar en esta modalidad de educación. Y entonces vino el problema de cómo acceder a Microsoft Teams, cómo crear un grupo de estudiantes, cómo dictar clases, cómo evaluar. La evaluación se convirtió en un problema, lo voy a ver, también lo veremos ahorita un momento más adelante. Los docentes tuvimos reuniones maratónicas de 4, 5, 6 horas, los que se podían quedar, donde nos estaban enseñando a crear un grupo, a descargar la asistencia, a crear una clase en el calendario. Con las notas fue un problema impresionante, descargar cuando ya los estudiantes te habían devuelto las asignaciones, descargarlas a través de Excel, pues los que han tenido la oportunidad sabrán que descargarla te sale con un montón de datos que tienes que eliminar, o simplemente agarras tu hojita y empiezas a copiarla para que te sea más fácil. ¿Cómo hicieron aquellos profesores que no tenían herramientas tecnológicas, aquellos profesores que no manejaban, y que aún hay algunos que no manejan las competencias digitales? Tuvimos profesores mayores que no sabían grabar un documento. Y eso pues lo digo con todo el respeto y sin el ánimo de que sea ofensivo para nadie. En resumidas cuentas, tocó aprender. Tuvimos que aprender. La que sigue, por favor. Pues bien, aquí hay un aspecto positivo. No todo fue negativo, definitivamente. Yo no quisiera dejar la impresión de que desde mi punto de vista todo ha sido negativo. En el caso de química, y estoy seguro que para algunas otras materias, pues resultó de igual forma. Las TIC fueron de gran apoyo. Las TIC han existido, déjame la de las TIC, por favor, si eres, gracias. Quiero hablar un poquito de este detalle.
las TIC, como acabo de mencionar, pues fueron de grandísimo apoyo en el caso de química. Química es una materia en la que los estudiantes y los profesores, pero un mea culpa aquí, los profesores la hacemos muy abstracta, es que tiene sus contenidos abstractos. Como yo le hablo a un estudiante de 16 años, incluso a los de la universidad, como yo le hablo del átomo. ¿Quién ha visto un átomo? Nadie ha visto un átomo, pero sí sabemos cómo reaccionan los elementos. Sabemos que existen los elementos. ¿Cómo explicarle un modelo de hibridación de los orbitales atómicos a un estudiante de 16 años? Pues bien, estas TIC que ya existían y que nos tocó descubrirlas, pues nos ayudaron en ese sentido. Por ejemplo, por primera vez un estudiante, incluso algunos profesores, pudimos ver una animación de computadora en donde vimos cómo se comportaban los átomos y cómo reaccionaban los electrones para formar otra sustancia. Pudimos mostrarles a los estudiantes por qué el hielo flota en agua líquida. Claro, eso lo vemos, eso lo podemos ver. Podemos explicar a nivel microscópico por qué pasa eso. Y eso es algo que no podíamos hacer antes. Y eso, adelantándome a las conclusiones, pues es algo que no debiéramos volver atrás. No debemos dejar que estas TIC que fueron valiosas en estos 2 años, ahora no las vayamos a utilizar. Ahora sí, gracias, la que sigue. Pero después de 2 años, hemos vuelto a la presencialidad y ¿qué nos hemos encontrado? Pues yo les voy a decir que yo escuché a un docente de otro país, no fue un docente panameño. Y él hacía esta analogía, terrorífica esta analogía. Y él decía, ¿sabes cuando sucede un tornado? Te tienes que esconder bajo tierra y cuando sales ves el desastre. Y él decía, eso pasó con nuestra educación. En Panamá hablamos de que hemos retrocedido 2 generaciones, 3 generaciones, 4, yo no sé, eso será motivo de análisis y de estudio. Sí, hemos retrocedido. Les voy a compartir la experiencia que tengo. Este año yo estoy impartiendo clases de química en 10º grado. Y nos hemos encontrado con chicos que no saben leer ni escribir. Los estudiantes que tengo yo ahorita en 10º, la última vez que estuvieron, que pisaron la escuela, estaban en 7º grado. Niños pequeños todavía. Niños en donde todavía ellos tienen que ir madurando poco a poco para llegar al 10º y poder empezarle a hablar de química y hablarle de física y biología. Nos hemos encontrado que tú llamas a un estudiante, léeme este párrafo y se traban en una palabra. Y esos son los estudiantes que vamos a recibir dentro de poco, dentro de 2 o 3 años en la universidad. Nos encontramos con estos chicos que tenemos que hacer un trabajo duro y fuerte con ellos para que cuando lleguen a la universidad, pues, no vayan a encontrarse con una barrera súper gigantesca que no puedan cubrir, que no puedan saltar. Pasemos a hablar un poco, la que sigue, por favor. Ok, perdón. Otro detalle más terrorífico que el anterior. Siempre escuchamos que Panamá, cuando hablamos de las pruebas PISA, Panamá, escuchamos en las noticias que Panamá quedó detrás de la ambulancia. Nosotros tenemos 2 años en pandemia, con todas las dificultades y con todos los inconvenientes que hemos tenido, pero ya nos empezaron a hablar de que vamos a prepararlos para la prueba PISA. Entonces, cuando tú escuchas un tipo de noticias como esta, que Panamá quedó rezagado, que no llegamos ni a cubrir los esenciales mínimos, la mayoría de las personas tiende a culpar a los docentes, a culpar a la educación. Por supuesto que los docentes tenemos culpa. Es una culpa compartida. Digo, tampoco quiero entrar en el refrán mal de muchos, consuelo de tontos. Pero nuestro currículum, el currículum de nuestras escuelas, no está orientado a enseñar habilidades y competencias que se evalúan en la prueba PISA. Me he podido meter en internet, no sé si seguramente alguno lo ha hecho aquí.
mete en internet a ver las pruebas PISA que están liberadas, no todas están liberadas. Pero tú te encuentras con preguntas de comprensión lectora, de análisis, lógico, matemático, y nuestro currículum no está orientado a enseñar de esa forma. Nosotros enseñamos qué es la geografía y cuáles son las ramas de la geografía. La historia y las etapas de la historia de la humanidad. En química queremos que nuestros estudiantes aprendan a calcular la masa molar, utilizan la tabla periódica y calculan la masa molar, y ese es el objetivo que tenemos que cubrir. Pero entonces en la prueba PISA le plantean a los estudiantes todo un esquema de preguntas en donde tienes que usar esto y usar aquello, y nuestros estudiantes no están preparados porque nosotros no enseñamos, porque nos regimos a un papelito, a un currículum. Porque si no lo hago, el supervisor me dice que no está dando esto, el supervisor me dice que no estoy dando aquello. Y el director del colegio te dice que los estudiantes de nuestro colegio no pasaron a la universidad, porque la universidad también te plantea, en el caso de química, la universidad tiene un temario que tienes que cubrir. Y si yo no doy ese temario por tratar de dar, no van a pasar. Entonces hay tema para discusión. Obviamente tenemos que mejorar nuestro currículum para hacerlo más acorde a las realidades a las que estamos viviendo. Vamos, por favor. La realidad a nivel superior fue otra. Universidades públicas y privadas que utilizaron plataformas virtuales de forma muy exitosa. Desde cierto punto de vista, las universidades estaban un poco más preparadas para dar el salto. El salto en la nivel superior no fue tan grande, pero sí hubo que hacer algunos cambios. El cambio no fue tan brusco. En niveles más altos, los estudiantes tienen un nivel de madurez un poco mayor, y esto ayudó también al éxito. En algunos niveles, no en todos. La que sigue. ¿Me das cuenta? No fue muy distinto. Tuvimos básicamente los mismos problemas. En algunos detalles, pues el salto no fue tan espectacular, pero tuvimos los mismos problemas. Docentes que nunca habían trabajado de manera virtual. También se tuvieron que enfrentar con los mismos inconvenientes de tener que entrar a ver cómo evalúo, a tener que entrar a ver cómo calificar y evaluar. No es lo mismo, ahorita lo vamos a ver. La queja de algunos estudiantes en algunas universidades, donde, por ejemplo, donde se les solicitaba encender la cámara, pero donde todos prendían la cámara. Entonces, el ancho de banda se distorsionaba. No conozco la terminología, pero ya el sonido, lo que el profesor estaba hablando, explicando, simplemente no se escuchaba bien. Los estudiantes universitarios tuvieron también que salir a buscar equipo tecnológico para poder continuar con sus estudios. Tuvimos el problema de que los estudiantes se conectaban, pero estaban realmente conectados. Fíjense, aquí les voy a hablar un poquito de la experiencia que he tenido en estas 3 semanas impartiendo química a los estudiantes de la licenciatura en química. Química 111 me tocó impartir. Pero fue la misma situación que a nivel secundario. La misma, estudiantes de primer año. Tú le preguntas, fulano, ¿cómo varía el radio atómico? Fulano, ¿estás ahí? Fulano, no estaba. De repente, un minuto después, 2 minutos después, te escribió un chat en la sesión y es que tengo problemas con el micrófono, profe. Ustedes no tienen idea. Bueno, sí tienen idea porque todos son docentes. La cantidad de micrófonos, las computadoras que se vendieron, todas tenían los micrófonos malos. La cantidad de fulano, es que tengo el problema con el micrófono, profesor. O otra excusa también que me da culpa en algún momento también. Voy manejando, no puedo conversar. Pero caramba, tú estás dando química, como que tú estás manejando. Estás en tu hora de clase.
estás dando arquitectura, no sé, diseño gráfico. ¿Cómo que tú estás tienes una clase de diseño gráfico, estás dibujando y tú estás manejando, estás comprando? No, estoy conectado para escuchar, se puede aprender así. Pues fue básicamente los mismos problemas. Entonces, en los primeros años seguimos en el, lo digo por la experiencia en química. Conversaba ayer con la profesora, la que me brindó la oportunidad de hacer mi práctica. Y ella dice, tenemos estudiantes que no se conectan para ganar la asistencia, pero no están. Y hay otros que sí están muy interesados, como en todo. Esa no es una historia que nos pasa a los químicos, eso pasa en todas partes, hasta en las mejores familias, como dicen. ¿Sigue? Universidades que tenían plataformas digitales, la Universidad de Panamá en maestrías tenía sus plataformas digitales ya bien sólidas. La UIP, por ejemplo, también tenía, la Latina también. Pero a niveles de maestría, a niveles altos, creo no equivocarme que a nivel de licenciatura, pues no había educación virtual. Tal vez algún tipo de educación híbrida, presencial con virtual. Te mando esto para que amplíes, pero no había a niveles de licenciatura, básicamente ninguna, una educación virtual bien cimentada. Bien, a manera de resumen, pues, ¿qué puedo decir? Nos tocó entrar así, bien de apuro, en una modalidad que no conocía, que la mayoría no conocía. La gran mayoría no tenía herramientas y habilidades para entrar en este tipo de modalidad. Ayer conversábamos con los compañeros de este webinar. Algunos profesores lo decían con toda la sinceridad, con toda la humildad del caso. Es la primera vez que yo imparto una clase como esta, y ese tipo, y este tipo de profesores como que no cuajaban, no terminaban de embonar con los estudiantes, porque es que no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para esto. Entonces, en resumidas cuentas, puedo decir, veamos el vaso medio lleno, no lo veamos medio vacío. Hemos retrocedido, pues negarlo pues sería tonto. ¿Tenemos mucho trabajo por delante? Obviamente sí. Este es el trabajo nuestro, el trabajo del docente. Así que, muchas gracias. Ok. Bueno, Isael, muy buena presentación la del compañero, ¿verdad? Sí, excelente, definitivamente. Y bueno, como segundo expositor, tenemos a la magíster Yolanda Lima. Yolanda Lima es abogada idónea en Panamá desde el 2011, graduada de la Universidad de Panamá. En sus inicios ocupó posiciones como asistente legal en grandes y medianas firmas de abogados en el país. Actualmente es subdirectora legal de la transnacional Codere. El segundo tema lleva por título Técnicas y metodologías para mantener una audiencia entretenida vía virtual. Adelante, licenciada Yolanda. Buenos días, muchas gracias Misael y Gilma por la presentación. Como dijeron, mi nombre es Yolanda Lima, abogada de profesión, y soy aspirante a profesor de docencia superior. Y en esta ocasión me corresponde presentar dentro de este seminario de realidad y retos a nivel virtual el tema técnicas y metodologías para mantener un aula entretenida vía virtual. La presentación, por favor.
Siguiente. Todos coincidiremos en que no ha existido una situación más disruptiva en los últimos 80 años que la pandemia a razón del COVID, en la cual todas las áreas económicas y sociales se vieron afectadas, una más que otras, pero todas afectadas. El objetivo de esta presentación es exponer las metodologías técnicas y estrategias que permiten un mejor desempeño del proceso de enseñanza-aprendizaje en un aula virtual. Tal y como expuso el profesor Darwin, si bien algunos centros educativos a nivel superior contaban con las herramientas o las plataformas necesarias para impartir clases a nivel o utilizando herramientas virtuales, no todos los profesores ni los estudiantes estaban familiarizados con las plataformas virtuales y toda la bonanza que esta ofrece al momento de impartir una clase virtual. Por lo cual podemos concluir que la mayoría actuó bajo la premisa de ensayo y error. La virtualidad se convirtió en su momento en la única opción para mantener activo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y a pesar de haber retomado lo que es las clases presenciales, se mantiene hoy día en muchos aspectos a fin de extender el aula presencial, la cual minimiza la distancia que en ocasiones separa a los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, tal y como sucede y sucederá, la educación, al ser una ciencia social, evoluciona y cambiará en la medida en que los cambios sociales así la obliguen. Pero hay elementos que serán persistentes en el tiempo y uno de ellos, y muy importante, que debe tomar todo docente es el ritmo de aprendizaje de cada estudiante, lo que sí o sí lo obliga a la flexibilización del proceso aún en una aula virtual. Ahora bien, las metodologías técnicas y estrategias a utilizar en la enseñanza virtual se puede considerar como el arte, la ciencia y la práctica de diseñar espacios interactivos comprensibles que ofrezcan una experiencia de uso satisfactoria, facilitando el encuentro entre las necesidades de la audiencia y los contenidos y o funcionalidades de los objetivos de la presentación que se requiere al transmitir. Este concepto lo deduzco en lo siguiente: práctica de espacios interactivos comprensibles que facilitan el proceso de enseñanza entre estudiante y docente de modo que todos cumplan sus expectativas. Siguiente. Si bien la enseñanza virtual facilita el proceso en tiempo y lugar, la otra cara de la moneda exige nuevas actitudes y enfoques y obliga tanto a los estudiantes como al profesor a desarrollar nuevas competencias que le permitan desempeñarse de la mejor forma en el entorno virtual. Es por ello que el diseño, la duración, la plataforma utilizada, herramientas de interacción, manejo de dispositivos y software, preparación técnica y metodologías y habilidades técnicas jugarán un papel preponderante para que el conocimiento sea interiorizado con el fin de lograr los objetivos pretendidos. Ya sabemos que las metodologías de aprendizaje es el conjunto de herramientas, técnicas, estrategias y métodos didácticos que ayudan a los alumnos a aprender de forma activa, logrando así un aprendizaje significativo. Hoy nuestro modelo educativo o pedagógico siempre enfoca el centro de atención al estudiante como protagonista y constructor de su propio aprendizaje. Pero si algo nos enseñó esta pandemia es que no limita a que en el proceso el docente también pueda aprender. Todo aprendizaje tiene como objetivo la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades y la solidificación de hábitos de trabajo. Entre las metodologías
que más se utilizaron a nivel de modalidad virtual. Y entendamos que esta modalidad virtual a la cual nos referimos fue la forzada hace 2 años atrás, porque como mencionaba el profesor Darwin, no se puede confundir con lo que es la educación a distancia, en la cual sí te dan ciertas herramientas físicas y hasta virtuales para poder obtener certificaciones o títulos, sino que nos referimos a cuando el docente, por la metodología empleada, se utiliza lo que es un aula virtual a efectos de transmitir el conocimiento y llegar a sus estudiantes. Es por ello que los tipos de metodologías que se mencionan aquí, la gran mayoría requieren de preparación por parte del docente, ya que no consiste solamente en dictar una clase, sino en hacer el aula entretenida, en introducir temas en los cuales los estudiantes se involucran y se interesen, y sobre todo en los cuales sean conceptos en los que el estudiante interiorice lo que aprende y lo aplique prácticamente a la vida real. Así tenemos, por ejemplo, la metodología de aula invertida, en el cual prácticamente al estudiante previo a la clase se le da el material y el espacio de discusión dentro de la plataforma virtual se aprovecha, sea para realizar proyectos individuales, proyectos grupales o hasta para despejar las dudas y preguntas de los compañeros. El aprendizaje basado en proyectos permite a los estudiantes adquirir conocimientos y competencias a través de la elaboración de proyectos que dan respuestas a problemas de la vida real. Está lo que es el aprendizaje cooperativo, en el cual el trabajar en grupo permite de cierta forma lograr la correlación de conocimientos y de esa forma una mejor forma de adquirir el aprendizaje. También tenemos el aprendizaje basado en problemas, donde adquirir conocimiento está centrado a través de la resolución de problemas, sean estos reales o ficticios, que el docente trae al aula de clase a fin de ver cómo el estudiante aplica los conceptos previos adquiridos. Y el aprendizaje basado en competencia, en el cual busca demostrar los resultados del aprendizaje deseado a través de la adquisición de competencias. En cuanto a las técnicas didácticas, pueden ser definidas como el conjunto de procedimientos sistematizados que ayudan al logro de una parte del aprendizaje que se busca alcanzar con las estrategias. Por ello es preciso señalar para clarificar que el empleo de las técnicas didácticas ayudan a que se alcancen los propósitos que se buscan con las estrategias. Entre algunas técnicas didácticas podemos mencionar, por favor compañera, la siguiente diapositiva: glosario colaborativo, estudio de caso, portafolio, mapa mental, lluvia de ideas, exposición digital, entrevistas, preguntas y premios, subgrupos de discusión, un debate, blogs. Como ustedes pueden ver, compañeros, estas técnicas que se mencionan aquí también son utilizadas en una clase presencial. El detalle es que en una modalidad virtual, tal vez el enfoque o el desarrollo va a ser algo distinto. Lo importante es saber o conocer cuáles técnicas tenemos, de modo que no sean excluyentes, sino incluyentes, en el sentido de que podamos utilizar varias a la vez, no solamente de forma monótona durante todo el curso, sino conforme el material que se vaya desarrollando en el transcurso de la clase. Por ejemplo, algo muy elemental y una técnica muy buena utilizada sería un glosario colaborativo. Nada como llegar a un salón de clases y que por lo menos el estudiante maneje ciertos conceptos técnicos. Por ejemplo, yo siendo profesora de Derecho Fiscal, me interesaría que al grupo al cual yo llegué a dar clases en la Facultad de Administración de Empresas, que fue la modalidad de Derecho Fiscal, me hubiese interesado por lo menos que mis estudiantes supiesen de previo conocimiento qué es un contribuyente y cómo se es contribuyente, por lo menos con la legislación panameña.
Entonces, obviamente me tocó darlo en el transcurso de las primeras charlas, pero tal vez sí hubiese tenido la oportunidad de adelantar lo que es el glosario que íbamos a utilizar en el resto de las clases, hubiese permitido que un mejor intercambio de ideas a nivel de estudiantes, sobre todo de estudiantes que no saben de derecho. Así también, por ejemplo, lo que es la lluvia de ideas es una excelente técnica para romper el hielo. Si a nivel presencial es difícil, ya se imaginarán ustedes a nivel virtual, tal y cual como decía el profesor de Darby, nacen las excusas de que la cámara no me sirve, de que el audio no me sirve. Entonces, es elemental, sobre todo para que el estudiante se sienta a gusto o conforme, o no se sienta, mejor dicho, cohibido de desarrollar o de preguntar o de simplemente equivocarse. Y así tenemos también el estudio de casos, que es referente a dar situaciones ficticias o reales en las cuales el estudiante puede aplicar las técnicas, no solamente en la clase virtual, sino en la elaboración de proyectos y demás, entrevistas donde ya tal vez deja de ser monótono y tú invitas a un especialista del tema en la cual tú estás exponiendo dentro de tu grupo, la proporción de blogs a los estudiantes para efectos de que en base a un escrito o en base a un video den exposición sobre lo que se discute, ¿no? Siguiente, por favor. Ahora bien, la estrategia de aprendizajes pueden ser de enseñanza y de aprendizaje. Las de enseñanza son utilizadas por los docentes para crear las condiciones idóneas en sus alumnos para desarrollar aprendizajes significativos. Las de aprendizaje son usadas por los estudiantes para aprender a aprender, permitiendo un mayor rendimiento. Se clasifican en organizativas y cognitivas. Las organizativas son aquellas que le permiten al profesor organizar todo de forma detallada para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, y las cognitivas van dirigidas a apoyar lo que son los procesos de pensamiento, como la activación de conocimientos previos, la creatividad, la organización de contenidos y la resolución de problemas. La estrategia didáctica, después de la investigación realizada, consideramos que sí o sí, para por lo menos experiencias virtuales, debe contener los siguientes 7 elementos. Interactividad. ¿En qué sentido? En que deben haber las opciones, debe permitir que los participantes sean activos y conductores de su propio aprendizaje. Es decir, que hay un intercambio entre lo que es docente y estudiante. Multimedia, que se refiere a la incorporación de los múltiples recursos, no solamente se refiere a texto, sino cualquier video, sitio web, plataforma, blogs, que le permitan al estudiante, que te permitan a ti como docente plantear una mejor, a través de tu estrategia, poder impartir de mejor forma el tema y los conocimientos que deseas transmitir. Actualizable, que se refiere a la actualización constante y permanente de los contenidos y las actividades, porque no siempre lo que funciona con un mismo grupo va a funcionar con el resto. Recuerden lo que les mencionaba al inicio de las diapositivas, en las cuales sí o sí debe haber una flexibilización del proceso y un enfoque, aunque sea, creo que es lo más retador para un profesor, o sea, sí se tiene que medir, y no solamente a través de examen al final de un curso, sino en el transcurso del desarrollo de tus temas o de tu curso, la evaluación, de modo que puedas, por así decirlo, es como recapitular, sería la palabra, recapitular sobre tu estrategia en caso de que sea necesario. Respecto a elementos sincrónicos o asincrónicos, en la cual le permite a los participantes realizar tareas y actividades en un mismo momento y en cualquier lugar, que eso significa sincrónico, y asincrónicos es en el tiempo que ellos elijan. Fácil acceso a los materiales y actividades, o sea, que estén disponibles en la red. El seguimiento, que es muy importante, por lo que decía que el profesor debería ir ajustando su módulo en función de cómo observa su grupo para efectos de lograr los objetivos deseados.
Y la 7, que es la comunicación horizontal, en la cual se establece una relación de igualdad con los alumnos, pero esta relación de igualdad lo que busca es que el estudiante se sienta en confianza de poder preguntar, de poder dudar y de poder exponer sus ideas, aunque éstas sean erradas. Entre las recomendaciones para elaborar un material didáctico, tenemos definir qué se pretende que el estudiante aprenda. 2, crear explicaciones concretas y sencillas. 3, fomentar la cercanía. Se refiere a utilizar un lenguaje y un contenido conocido, accesible al estudiante. 4, la apariencia, aspecto agradable de acuerdo a la audiencia objetivo. 5, la claridad, que el estudiante conozca el recurso y sepa cómo manejarlo. Errores que se deben evitar al momento de diseñar tu estrategia educativa en un marco virtual. Errores que debes evitar, que la estrategia no es motivadora. Es decir, dar clases en línea es más que solo ver un instructor en pantalla y seguir instrucciones. Es importante aprender que es un recurso que tiene nuestro cerebro para innovar. Por lo tanto, no es bueno limitar las maneras de enseñar y debes estar abierto a nuevas opciones. De hecho, tú mismo las debes buscar y las debes investigar. El no contar con una estrategia alternativa. Si ya tienes experiencia impartiendo clases, que obviamente no es mi caso, pero sí tal vez el de muchos de ustedes, sabrán que lo que funciona para un grupo no funciona para otro. Entonces, siempre debes tener opciones de estrategias alternativas que te permitan explorar para ajustar y poder lograr los objetivos con tus estudiantes. Otro de los errores que debemos evitar es la saturación del material didáctico. Sé que la mayoría de los docentes quisieran que el estudiante sepa más, pero recuerden que nuestra obligación en función de los parámetros es enseñarle a los estudiantes las herramientas, mostrarle o convencerlos o hacer que nazca en ellos la semilla de construir su propio conocimiento. Entonces, tal vez la idea es enfocarnos en el material didáctico que incentive o alimente esta condición innata del ser humano de querer saber más, de querer aprender más. Y como cuarto punto, que se debe evitar es el uso de una plataforma incorrecta. Si tú como docente no sabes manejar la plataforma, poco podrás mostrarle a un estudiante cómo explorarla en su máximo esplendor. Entonces, por ello es que es muy importante utilizar una plataforma amigable en la cual tú te sientas familiarizado y en la cual tú indistintamente no te limites a lo que alguien te dijo que la plataforma hace, sino que pudieras introducir cualquier tipo de técnicas dentro de la misma. Finalmente, comentarles que todas estas metodologías, técnicas y estrategias se llevaron a cabo a través de plataformas. Como mencionó el profesor Darby, inicialmente fue el WhatsApp, pero como ustedes saben, el WhatsApp está limitado a lo que puedas compartir. Incluso está limitado mucho a la cobertura de Internet. Dirán que todas las demás, pero es una herramienta bastante limitada y al igual que el correo electrónico en su momento. Pero ya luego, o sea, sí existían otras plataformas, pero en realidad la mayoría, y me incluyo, las desconocíamos porque nunca habían sido tan necesarias. O sea, la virtualidad nos obligó a explorar un campo en la tecnología que muchos teníamos dormidos. Y disculpen que reitere mucho al profesor Darby, pero, o sea, hubieron muchas técnicas y muchas herramientas y recursos que utilizamos que no se deberían perder aún cuando hemos regresado a lo que es la presencialidad. Por lo cual, mi invitación, compañeros, es que indistintamente que la preferencia sea impartir clases a nivel virtual, es que durante este curso para la obtención de
la certificación como docentes universitarios, la mayoría de los profesores nos han dado herramientas enriquecedoras y actualizadas que nos van o nos pueden permitir extender lo que es el aula presencial, nos facilitan mucho la vida de los estudiantes y sobre todo podemos empezar a cultivar ese interés de que el estudiante comienza a cultivar su propio conocimiento, porque al nivel al cual nosotros estamos dando clases en estos momentos, no es un nivel en el cual me interesa que el estudiante memorice, sino un estudiante que sepa solucionar problemas de la vida real. Por eso es que todo conocimiento teórico va a ser mucho mejor interiorizado en la medida que el estudiante sepa qué hacer con ese conocimiento. Así que con esto, compañeros, termino mi presentación y les agradezco por la atención brindada. Bueno, muy buena presentación, Magister. Estuvo genial las presentaciones de los compañeros. Vamos a seguir con el programa. Tenemos como un tercer punto el tema evaluación a distancia, cómo validar el aprendizaje adquirido y la consecución de los objetivos. Para esto van a exponerlo los dos compañeros anteriores, Yolanda y el licenciado Darvis. Les cedo el escenario, compañeros. Gracias, gracias nuevamente. Bueno, para esta tercera parte, ya lo mencionaron, pues el tema es la evaluación. Yo mencioné al inicio, cuando en mi primera presentación, que muchos cometimos, y me incluyo, uno de esos, muchos cometimos el error de que pretendimos evaluar a los estudiantes o quisimos evaluarlos de la misma forma como que si estuviésemos en la escuela, utilizando los mismos criterios, los mismos ítems, el mismo tipo de examen. Pero no es igual. Evaluar en entornos virtuales, pues, requiere de otro tipo de habilidades también. Así que lo que hemos querido hacer en esta parte, Yolanda y yo, pues, nos hemos puesto de acuerdo para integrar esto. Vamos a hablar un poquito de la evaluación. Yo no soy un experto en la parte de la evaluación. Como docente estoy aprendiendo cada día. Pero lo que queremos básicamente es utilizar un par de ejemplos de algunas metodologías, algunas técnicas que pudiéramos utilizar para llevar a cabo pues esta parte tan importante del proceso de evaluación, del proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación ha sido históricamente un dolor de cabeza. Un dolor de cabeza tanto para docentes como para estudiantes. Un dolor de cabeza, por ejemplo, estudiantes que siempre se han quejado, los profesores explican algo el último día de clase y eso vale la mitad del examen. Quiero aquí hacer un comentario, una anécdota de uno de los profesores a los que yo siempre recuerdo, impactó mucho en mí, el profesor Francisco Ramón. Lo menciono porque un excelente profesor que me motivó, que me enseñó a amar, a gustar la química orgánica. Pero una anécdota que no critiqué en su momento porque la entendí, gracias a Dios fue un momento en el que entendí. Tal vez si no hubiera entendido hoy estuviera criticándolo, quién sabe. Pero hubo un día, una última clase de un semestre que llegó explicando, nunca olvidaré el tema, metilación exhaustiva. Y eso venía en el examen. Pero lo que quiero mostrar con esto es que pues ha sido un dolor de cabeza y seguirá siendo un dolor de cabeza mientras que no tengamos claro un par de temas, un par de tips, un par de trucos aquí que pudiéramos mencionar. Sigue, por favor. La evaluación fue una de las carencias en estos últimos 2 años de pandemia.
Los docentes, como ya hemos mencionado, entramos en un entorno de enseñanza pues totalmente distinto y evaluamos como si estuviésemos en el entorno habitual. Las pruebas que muchos usamos fueron las mismas. No solo eso, aquí hay un detalle que quiero resaltar. Tenemos ya casi 10 años de estar hablando y de que el currículum cambió y ahora evaluamos y ahora medimos todo en base a competencias, habilidades. Pero a pesar de que estamos hablando de competencias, seguimos evaluando los mismos criterios que utilizábamos antes. Quiero mencionar otra anécdota, un colega docente que decía, 100 puntos gana el autor del libro, 99 saco yo porque soy el profesor. De ahí para abajo todo el mundo saca 95. O sea, son criterios que la enseñanza moderna, la educación moderna, pues nos debe llevar a cambiarlos totalmente. Evaluar es medir los logros que adquieren los aprendices. Valorar las habilidades y las competencias que se desarrollan al término de un proceso de formación, pero no solamente al término. La siguiente, por favor. Evaluar no es lo mismo que calificar. Evaluar es un proceso permanente. Yo tengo que evaluar desde el inicio, en el medio del proceso, y tengo que evaluar, por supuesto, un producto final. Pero la evaluación no puede basarse solamente en el proceso final, en el paso final. Porque si en el paso final me equivoqué, como en matemática, por ejemplo, que el detalle, un signo me cambia toda la respuesta y tengo todo malo. Evaluar tiene que crear nuevas oportunidades para aprender. No podemos seguir calificando de la forma en la que el docente se para y dice todo lo que tiene que decir, aquí está todo el material, yo te explico todo el material y no hay ninguna retroalimentación, no hay un feedback con los estudiantes. Los nuevos modelos educativos a los que estamos llamados en nuestro querido Panamá, en nuestras escuelas secundarias, en nuestras universidades, tienen que tiene que tener una parte activa el estudiante. No solamente la parte en donde el profesor te dice esto y esto. Sigue, por favor. Y por supuesto, la evaluación a distancia, pues, con los entornos educativos, siempre va a tener características distintas. Tengo que saber ubicarme, utilizar las mejores herramientas tecnológicas que me ayuden a eliminar un poco este grado de incertidumbre. Por ejemplo, les comento, lo traigo a colación porque lo acabo de vivir con los estudiantes con los que hice la práctica. No puedo, abusamos de la confianza tal vez. Y yo hago una pregunta que yo sé que la pueden encontrar en un libro y efectivamente la pregunta atrás, copiada, copy-paste, la respuesta final. Entonces tengo que utilizar otras herramientas tecnológicas. Eso es algo que he aprendido y que cometí de nuevo en esta práctica, que con tristeza lo digo porque él debería haberlo hecho mejor. A ver, la que continúa, por favor. Dice Álvarez, constituye una oportunidad excelente la evaluación. Para quienes aprenden, pongan en práctica sus conocimientos y se sientan en la necesidad de defender sus ideas, sus razones y sus saberes. Entonces, la evaluación como tal, pues tiene que involucrar, como ya lo dije, el criterio, la idea del estudiante. Que continúa, por favor. Y para ello, una de las principales, es el más importante, porque para poder yo evaluar, yo necesito tener y establecer objetivos claros. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que yo quiero que el estudiante aprenda? Pero también tengo que tomar en cuenta qué es lo que el estudiante desea aprender. Claro, eso es un poquito complicado. Eso es un poco complicado porque
también va a depender mucho del nivel del estudiante. Yo le digo a un estudiante de 10º que quieres aprender, me dice que nada. Entonces ahí tengo que orientar. También entra esa parte de orientar. Y entonces utilizar las estrategias para validar que el aprendizaje sea efectivo. La que continúa, por favor. La evaluación de los entornos educativos a distancia implica un proceso sistemático. Esto también es importante. Obliga al docente a revisar el modelo pedagógico que sustente su actividad formativa. Como estamos hablando, haciendo la comparación, estamos viendo, haciendo una retrospectiva de qué es lo que ha pasado, pues este ha sido uno de los errores. Lo he mencionado ya en un par de ocasiones. Lo vuelvo a mencionar porque es uno de los grandes errores. No podemos hacer lo mismo a nivel presencial y a nivel virtual. Si bien es cierto, también mencioné que es importante que las cosas buenas que hemos aprendido durante la etapa virtual las podamos ir condenando con la presencialidad. No puedo aceptar y no quiero, tampoco quiero sonar arrogante ni prepotente, pero que entremos a la presencialidad y nos olvidemos de todo lo bueno que tiene la parte virtual. La que sigue, por favor. Y entonces aquí entramos en esta parte de la evaluación, pues, que es importante, importantísimo. Nosotros tenemos que evaluar, como dije hace un momento, es un proceso, no solamente un final. La evaluación diagnóstica, lo importante de la evaluación diagnóstica es ver por dónde vamos con el estudiante. Empezando midiendo cuáles son las concepciones alternativas que tienen los estudiantes con respecto a un determinado tema. El proceso formativo lleva todo un proceso de que si hoy te solicito que me hagas esto y lo reviso contigo, mañana vemos si ya lo comprendiste, para entonces poder llegar a una evaluación sumativa en donde tenga todo ese recorrido para poder decir, bueno, tu evaluación, te evalúo con tanto porque tú me hiciste esto, no me hiciste aquello, mejoraste aquí, mejoraste allá. La que sigue, por favor. Entonces aquí, pues, es donde nosotros queremos, después de haber visto esta partecita, recalcar cosas que yo sé que todos conocemos, queremos presentarles una metodología, pues, que no es que sea innovadora, no es, pues, innovadora sí es, perdón, no es que sea nueva, esto tiene muchísimos años, pero que de repente ahora, pues, lo hemos empezado a ver con otros ojos. Otra de las cosas, las ganancias que podemos sacarle a estos 2 años de virtualidad, que empezamos a ver cosas que ya estaban ahí, pero que estaban llenas y cubiertas de polvo y que empezamos a desempolvarlas y que han resultado ser una maravilla. Evaluar los aprendizajes, evaluar todos los aprendizajes con esta metodología, aprendizaje basado en proyectos. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos en este momento? Bueno, yo voy a cederle la palabra a Yolanda para que nos dé un ejemplo, para que vean cómo podemos hacerlo en todas las materias, en todas las cátedras. Yolanda es una abogada. Y vamos a ver cómo Yolanda aplicaría este aprendizaje basado en proyectos y al final, cuando ella termine, entonces yo voy a poner un ejemplo, voy a plantear un ejemplo que acabo de hacer con algunos estudiantes utilizando o tratando de utilizar el aprendizaje basado en proyectos. Así que le doy la palabra a Yolanda. No cambies de diapositiva, por favor, vuelva a la anterior. Sí, como ha mencionado Darby durante la presentación, evaluación y calificación no es lo mismo. Coincido con un pensamiento de uno de los autores consultados en la cual señala que enseñanza y evaluación son 2 caras de la misma moneda. Debe haber una correlación. Nuestra manera de enseñar debe determinar nuestra manera de evaluar. ¿Por qué? Porque nuestra manera de evaluar va a condicionar la manera de aprender de nuestros estudiantes. Por ejemplo, si nuestro estilo de enseñanza es una instrucción directa y nuestro estilo de evaluación consiste en un examen escrito,
le estamos enviando el mensaje a nuestros estudiantes a que reproduzcan prácticamente lo que nosotros estamos dictando en esa clase. Por tanto, guiamos hacia la memorización y no sabemos si eso es lo que realmente queremos como profesores. Si por el contrario, tenemos la intención de valorar cómo se aprende y qué se aprende durante el desarrollo de un proyecto, de esa misma manera, no solamente vas a evaluar el resultado final, sino el desarrollo y la calidad y cualquier otro aspecto relevante respecto a cómo has desarrollado el curso y realmente cuál es tu interés como el docente, o sea, cuál es el producto final que tú quisieras que ese estudiante se llevara de tu curso. Como ustedes pueden ver en la imagen, el aprendizaje basado en proyectos permite, primero que es un aprendizaje basado en el alumno, logra aprendizaje significativo, ayuda al estudiante a explorar, a evaluar, a conocerse, a desarrollar destrezas, a planificarse, a analizar, a descubrir, al explorar. Y sobre todo también te permite a ti como docente retroalimentación. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que he escuchado que docentes quedan incluso un poquito, ¿cómo le diría? La palabra sería asombrados de la capacidad de análisis que pueden llegar a algunos estudiantes con solo abrirle la puerta del interés hacia un tema o un concepto. Es por eso que cuando el profesor Darby me solicitó aplicar esta técnica de aprendizaje basado en proyectos en derecho, vi la oportunidad que si, por ejemplo, siguiente diapositiva, yo fuera profesora de Derecho de Familia, un proyecto súper interesante sería procesos en la jurisdicción de familia. Y en vez, por ejemplo, compañeros, de decir y armar grupos de 4 y bueno, me dicta uno una charla de qué es divorcio, el otro y su proceso, el otro me dicta de alimento, el otro de guarda crianza, el otro de maltrato. En vez de esa mecánica, y como yo quiero que mi estudiante egresado del aula por lo menos sepa redactar un poder y una buena demanda y defender a su cliente, yo lo que haría es armar grupos de 4 personas en las cuales a 2 le daría papel de demandante y al 2 le daría papel de demandado. Le establecería cuáles etapas del proceso quiero que desarrollen y eso se hace a través de una rúbrica bien elaborada. Como les comentaba, creo que en la presentación anterior, este tipo de aprendizaje requiere un tipo de preparación por parte del docente, no solamente en tema de cómo transmitir o la capacidad de transmitir en qué consiste el proyecto, sino en cómo... En preparar una rúbrica especializada en la cual el estudiante sepa de primera mano qué es lo que tiene que hacer, la guía de cómo pudiera hacerlo y cuáles parámetros se van a evaluar. Entonces, por ejemplo, en etapas básicas del proceso yo pondría poder, redacción de la demanda, escrito de prueba, escrito de contrapruebas, escrito de objeciones, un juicio oral simulado, escrito de alegatos y bueno, la sentencia que prácticamente se juega en la nota. ¿Qué es lo importante de esto? No es quién tiene la razón, porque realmente no es lo que yo buscaría como profesora, sino que el estudiante sepa analizar, sepa redactar, conozca que un proceso tiene varias etapas. Pero no me interesa que sepa quién es, o sea, sí me interesa, pero es como un conocimiento previo, quién es demandante, quién es demandado. A veces tenemos una idea equivocada en que los abogados se saben de memoria los códigos, o sea, para que un profesor o un abogado se sepa de memoria el código, tiene que tener una inteligencia extraordinaria. Sí, muchas veces sabemos artículos porque estamos tan metidos en una rama específica de la jurisdicción que sí, o sea, sí sabemos ubicar dentro de un compendio de normas de dónde se habla, sobre qué se habla. Entonces, por ejemplo, en un proyecto de este tipo, ¿qué evaluaría yo como docente? La organización y la puntualidad, el cumplimiento de formalidades,
la redacción de hechos y alegaciones, fundamentación de escrito, cumplimiento de términos, desempeño en la etapa oral. Y más que el resultado final, yo quiero ver es el desempeño del estudiante. Y mi objetivo es que cuando el estudiante salga a la calle, por lo menos sepa, repito nuevamente, sepa cómo redactar un poder, cómo redactar una demanda y cómo defender de la mejor forma, dado los elementos del caso, la posición de su cliente. Gracias, gracias. Precisamente eso es lo que queríamos lograr en este momento, pues que viéramos cómo utilizar esta metodología de los procesos del aprendizaje basado en proyectos y hacer una comparación ahora con lo que voy a presentarles a continuación. Gracias. Fíjense, lo que voy a hablar en este momento es la experiencia vivida durante estas últimas semanas en las que hemos estado metidos en exámenes trimestrales. Tengo que hablar de mi experiencia como docente de secundaria porque no llegué a poder tener el tiempo de aplicarlo en la práctica profesional. Solamente tenemos unas 2 semanas, 3 semanas para cubrir el requisito. Lamentablemente, ojalá hubiera sido más. Pero ¿qué hice con mis estudiantes? Pues quise aplicar, fíjense, antes de eso, se me estaba pasando y no quiero dejarlo por fuera. Las nuevas técnicas metodológicas y didácticas para la enseñanza de las ciencias naturales, llámese química, biología, física, me hablan de que tengo que contextualizar. Es decir, que el estudiante vea la aplicación de lo que estamos dando. La química, como dije hace un rato, tiende a ser un poquito abstracta, o tendemos los profesores a hacerla abstracta. Con la contextualización lo que buscamos pues es que el estudiante vea la aplicación en la vida diaria y se dé cuenta que al final del camino la química está en todas partes. Entonces, basado en esa premisa, les puse a mis estudiantes un proyecto como examen trimestral. Pues simplemente les dije, tienen que utilizar los pasos del método científico que habíamos visto previamente, que habíamos estado practicando y que ya habían hecho unos microproyectos acerca de eso. Entonces les agarré una bolsita, metí unos papeles y ellos sacaban, de manera de tómbola, sacaban el papelito que les tocaba. Y a algunos les tocó, por ejemplo, 2 palabritas, 3, manzana verde y limón. A otros les tocó, por ejemplo, potasa y restos de material orgánico. Hubo un grupo muy interesante que me hizo la imagen de la derecha, aunque esta no es la del grupo, esta es una imagen porque cometí el error de no documentarlo. Después me arrepentí de ello. Pues he querido presentarles ahorita todos los trabajos que me hicieron. Hubo excelentes trabajos. Un estudiante, lo que mencionó Yolanda hace un rato, motivarlo para que ellos a través de ese trabajo, ellos puedan ir descubriendo cosas. Un grupo fantástico, agarró la manzana, la picó y le echó limón en una parte, a la otra parte no, agarró otra manzana y la picó y la metió en una bolsa Ziploc y la cerró herméticamente, la puso en total oscuridad, agarraron manzanas, hicieron el mismo procedimiento, pero agarraron manzanas rojas, manzanas amarillas y fueron demostrando presentaron su observación, su hipótesis, qué pasaría si yo ahora le agrego limón, y presentaron toda su parte experimental y encontré muchos análisis muy buenos. Fíjense, al inicio, en el tema anterior dije, oye, nos encontramos con estudiantes que no saben leer ni escribir. Nos faltó durante estos años motivar al estudiante a que estando en casa hiciera química, aprendiera de química. Claro, estaban en 8º y en 9º y de repente pues no estaban hablando directamente de química. Pero como un estudiante investiga a raíz de la poca información que yo le di,
me investigan y me sacan conclusiones a raíz de esta investigación donde me dicen que el pardeamiento enzimático que se produce, es decir, la capa oscura esa que le sale a la manzana, no es más que una forma de que la fruta, la planta, pues busca proteger la semilla que está allá adentro. Al sentirse que se cortó, se golpeó, que uno la cortó, ella se va oscureciendo, hay una reacción química de oxidación con el oxígeno. Y entonces, toda esta información que los estudiantes han podido darme, pues fue maravilloso a través de esta, y ponerlos a trabajar en grupos de forma colaborativa. Tú haces una parte, tú haces otra. Tú los puse a que me presentaran las informaciones obtenidas en un Padlet, por ejemplo, y en una parte me ponían la observación, me ponían un videíto explicándome qué era la observación que habían hecho. Fue verdaderamente bonito y la conclusión que me llevo pues, es que definitivamente en las materias como la mía, técnica, materias científicas, pues contextualizar para que los chicos vean. Por ejemplo, el grupo que me habló son barras de tiza, las que están allí, las de ellos no salieron tan perfectas, obviamente, pero salieron barras de tiza en donde se le coloca una gotita de tinta y se pone en contacto con un solvente. Ellos utilizaron alcohol y unas estudiantes asombradísimas, jamás me hubiese imaginado que una tinta de color negro tenía mezclado adentro con su terminología y con la forma de hablar de ellos. Jamás me hubiera imaginado que esa tinta de color negro tenía color rojo, azul y hasta un anaranjado salió por allí. Entonces, para evaluar a los estudiantes en tanto entornos virtuales como en entornos presenciales, no es necesario terminar solamente con un examen tradicional. Claro que sí, en algún momento tendremos que utilizarlos, pero podemos utilizar técnicas metodológicas como este, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje colaborativo en el cual podemos nosotros medir muchas más cosas, mucho más aprendizaje, un aprendizaje más significativo que solamente utilizando un papel y una pluma. Gracias. Ejemplar, muy buena presentación, en verdad he aprendido un montón de estos dos expositores, ha sido maravilloso este momento. Misael, ¿cómo te sientes tú con todo esto? Bueno, esto definitivamente que ha sido una gran participación por parte de los compañeros, he aprendido bastante y bueno, aquí quiero hacer algo distinto. El hielo en las presentaciones siempre se rompe al inicio. Es correcto. Aquí yo creo que lo voy a romper al final, ¿sí? Creo que tenemos entendido que hay algunos obsequios en esta mañana. Creo que todo el mundo sabe eso, ¿no? Voy a hacer algunas preguntitas y la persona pues que dé con la respuesta se va a llevar algunos obsequios. No sé si la cámara me está enfocando. Sí te vemos, te vemos. No vemos los premios, pero sí te vemos. Ok. Se ven, se ven. Los premios que faltan. ¿Me dice ahí también? Perfecto, ahora sí lo vemos. Ok, este es uno de los premios, ¿verdad? Y por acá tengo otro premio. Este es un segundo premio. ¿Ok? ¿Sí? Bien. Mientras que el licenciado Darwin y la licenciada Yolanda estaban hablando, anoté una serie de preguntas. Así que los que prestaron atención, pues, tienen la ventaja. Y quiero que la que esté encargada de tecnología, ¿está por ahí? Aquí estoy. Ok, quiero que me ayudes y estés pendiente. Vale. Me digas quiénes son los primeros que van entrando o los primeros en desear de contestar, ¿sí? O sea, Bien. queremos voluntarios, tú dices. Sí, yo estoy aquí chequeando el chat. Ok, vamos a hacerlo con los invitados. ¿Cuántos invitados hay más o menos? ¿Sabemos cuántos invitados hay presentes? Somos Somos 30. 30 participantes. Sí, ok, prefiero bueno, ok, vámonos con los, sacándolos a nosotros los compañeros, ¿no? Vámonos con los invitados, a decirlo así,
especiales, porque todos somos especiales. Es correcto, así es. Amén. Los que han tenido la oportunidad de entrar hoy. ¿Cuántos hay más o menos nuevos? Acá me están preguntando, Misael, Rubí, si los compañeros no pueden participar. Bueno, sí pueden participar, pero vamos a darle yo creo que la invitación a los... La prioridad a los la prioridad, invitados. perdón. Correcto, la prioridad a los invitados. ¿Qué les parece, Claro, compañeros? ¿Sí? A ver, ¿quién voluntario de los invitados tenemos por ahí? Que levante la manito. Voy a hacer lo siguiente, voy a lanzar la primera pregunta, ¿sí? Pero la pregunta, Misael, ¿es para todos o está separado entre caballeros y damas? Indícanos. Ok, allá voy. La primera es para los caballeros, ¿sí? Ya que el primer expositor fue licenciado Darby, vamos con los caballeros, vamos a hacer una para los caballeros y otra para las damas. Así que voy a comenzar con la de los caballeros. Para aquellos caballeros, pues, que quieran participar, aquí va la siguiente pregunta. ¿Sí? ¿Estamos listos? Qué emoción. Adelante. Perfecto, esperamos la pregunta. Ok, bien. La pregunta es la siguiente. Darwin habló al principio sobre, o mencionó algunas cifras. Esas cifras me parecieron interesantes. Y una de ellas tiene que ver con la cantidad de estudiantes que toman clases no presenciales en la Universidad de Panamá a través del portal web de la universidad. Yo quisiera saber cuántos estudiantes, Darwin dio la cifra, toman clases no presenciales en la Universidad de Panamá a través del portal de la web. A ver, caballeros. Quiero ver las manitos. Creo que están pensando, todavía no hay ninguna mano levantada. Ok, vamos a hacerlo más fácil. Vamos a ponérselo como escuela muy respuesta. Le voy a dar 3 números. Entre esas 3 cifras está la respuesta. Voy a repetirla. ¿Cuántos estudiantes toman clases no presenciales en la Universidad de Panamá a través del portal de la web de la universidad? La primera cantidad, 62,000. Segunda cantidad, 73,000. Tercera cantidad, 96,000. Ok, Repito. Isaac acaba de levantar la mano. Dice yo. 62,000, repito, 62,000. Ya hay una respuesta. Ya Hay una respuesta, ajá. Hay una respuesta, Misael. Isaac dice 96,000. No, Otra manito, levanten las manos. Quedan Hay dos algo- opciones, es más fácil. Ya quedan 2 opciones. ¿Quién se atreve? Repítela. Levanten la mano. ok, ya quedan 2, ¿no? 62,000 personas, perdón, 62,000 estudiantes o 73,000 estudiantes que toman clases no presenciales en la Universidad de Panamá a través del portal web de la universidad. Ok, hay una manito levantada. Déjenme registrar. Julio. A ver, Julio. 73,000. Darwin, ¿qué dice a eso, Darwin? Correcto. Es correcto. ¡Ajo! Felicidades, Julio. Yay. Felicidades. Ok. Puso atención, puso atención. Ya como autor de este obsequio, ¿ok? Al final, pues, creo que nuestra compañera Gilma les va a estar indicando cómo se los hacemos llegar. Listo. Bien. Ahora vamos con las damas, pues. Vamos con las damas ahora. Creo que están Vamos, preparadas las chicas. damas, ¿verdad? Ok, las chicas. Bien, yo noté varias preguntas. Voy a sacar una de acá para ver. Facilita, vamos a ponerla así, pues. Esto, escuela de respuesta. Creo que es más fácil. Bien. La licenciada Yolanda Lima habló sobre tipos de metodología de enseñanza. Tipos de metodología de enseñanza, aprendizaje. Ella dio una lista. ¿Sí? Tipos de metodología de enseñanza, aprendizaje virtual.
Ella mencionó varias, habló de varias. Ok, aquí hay tres. Una, aprendizaje jurídico. Dos, aprendizaje basado en el cooperativismo, o sea, aprendizaje cooperativo. Ujú. Y tres, aprendizaje analítico científico virtual. Repito. Uno, aprendizaje jurídico. Dos, aprendizaje cooperativo. Y tres, aprendizaje analítico. Ok, a ver, Hay empate. teníamos dos manos levantadas y después se desaparecieron. Yo vi dos. Pregunta, Sí, yo vi dos. ¿Qué pasó, chica? Voy a repetir la pregunta. Ok, dice el Kiss ha dado la respuesta y dice opción C. Aprendizaje analítico científico virtual. No. Ese se parece a lo que habló Darwin, pero no es. A ver, quedan dos opciones más, chicas. Ok, hay una mano levantada, déjame revisar. Es Rubí. La joven Lizeth Díaz dio la opción B. No, pero ella estaba dándola para la anterior. Ella estaba en la anterior. Ajá. Okay. Rubí, ¿puedes activar el micrófono para dar la respuesta? Es la opción B. ¿Qué nombre? Aprendizaje cooperativo. Sí. Licenciada Listo, Lima. tenemos una ganadora. Felicidades, Rubí. Felicidades. Ok, Rubí, entonces te haces acreedor del segundo premio. Muy bien, muy bien. Así que bueno, esta parte ha sido pues la parte de los premios y quiero darle la palabra a nuestra compañera Gilma para ver si tiene alguna otra pregunta o cerramos este espacio. Bueno, yo en verdad quería ya agradecer a todos los que estamos aquí, en verdad, por brindarnos su tiempo, por ponernos a las comisiones. Quiero darle gracias a todas las comisiones por la realización de este webinar. Y en verdad, bueno, los premios se van a hacer llegar con los compañeros del posgrado. Gracias, profesor Gilberto, por la oportunidad que nos ha brindado. Esta experiencia ha sido muy bonita. Hemos aprendido unos entre otros, hemos conocido un poquito más. Así que ahora solamente, por mi parte, practicar los valores, que es una de las cosas que hemos estado perdiendo y que la necesitamos mucho en nuestra vida, y agarrarse de Dios. Listo, Misael. Ok. Licenciado Darwin, quería dar algunas últimas palabras antes de clausurar. Bueno, sí, gracias. La palabra es una reflexión final. Todos nosotros, de alguna manera, para bien o para mal, digámoslo así, siempre haya sido para bien, pero todos nosotros hemos sido influenciados por maestros, por profesores. Sacando de lado la importancia capital que tiene la familia, pues la docencia es el trabajo, no solamente un trabajo más. Darby, La docencia es el trabajo. Dime. perdona, Darby, disculpa por interrumpirte. Si quieres, activa la cámara. Ah, perdón. Sí, para que te vean. Ok. Pues decía que ser docente es el trabajo. Claro. Tenemos en nuestras manos el futuro de la nación. Yo tengo, como les decía al inicio, tengo 20 y tantos años de ser docente y puedo decir hasta con orgullo, he encontrado ya exalumnos doctores, abogados. Una abogada me ayudó a mí una abogada exalumna mía me ayudó con los trámites, de regularización de mi esposa. Todas esas cosas nos llenan de satisfacción. Y tenemos que ser una influencia positiva y una buena influencia para nuestros alumnos. Para que cuando ahora que nosotros lleguemos primero a ser docentes a nivel superior, cuando estos estudiantes salgan a laborar, salgan a hacer grande este país, pues lo hagan pensando en el bien de la colectividad y no solamente en el bien propio, gran problema que tenemos en
Así que, buenos docentes. Eso es lo que quiero terminar. Gracias a todos por estar aquí. Gracias, Darwin. Bendiga. Gracias por tus palabras. Bueno, muchas gracias a todos los que han participado en esta mañana, en este evento, webinar, y esperamos pues que más adelante se hagan otros más. Y bueno, sé que ha sido de provecho, se ha dado mucha información al respecto en el tema de realidad y retos, y pues queremos que sea de provecho para los futuros profesores, para los estudiantes, y que dé frutos, buenos frutos, que es lo que se espera de cada aprendizaje que adquirimos. Así que bueno, Dios me lo bendiga a todos, que nos pase bien, y será hasta la próxima. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a todos los gracias. invitados nacionales, internacionales, todos los que están aquí. Hasta luego. Hasta luego. Una última cosita. Para aquellos que ven el chat, hay un formulario, un Excel, donde pueden llenar con su nombre y su email para que se les pueda realizar los certificados. Ahí Rubí lo compartió para que estén todos atentos. Y muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros y acompañarnos. Que pasen un lindo día. Igualmente. Chao, gracias. 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 Chao.